¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues hoy nos toca analizar, comentar las deficiencias que manifiestan, expresan las finanzas públicas, el ejercicio del gasto público en las entidades federativas. En los 32 estados del país se exhiben deficiencias en el uso del gasto administrativo o gasto burocrático que expresan serias dificultades en el manejo de los recursos públicos en los estados. De acuerdo a un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, en los últimos 3 años se han manifestado 4 grandes deficiencias en el uso del gasto administrativo. Primera deficiencia es que hay un crecimiento injustificado del gasto administrativo en los estados. Segunda es que hay diferencias significativas entre el gasto aprobado y el gasto ejercido en los estados. Tercera deficiencia es sobre ejercicios en el gasto burocrático de las entidades federativas. Y una cuarta deficiencia tiene que ver con la falta de contrapesos en el ejercicio del gasto público, tanto de los órganos internos de los gobiernos estatales, los congresos locales y sin duda de los organismos técnicos de fiscalización de los estados. Me parece que son 4 aspectos muy importantes que es necesario subrayar. Vale la pena también plantear que el gasto administrativo o gasto burocrático, que técnicamente lo denominamos gasto corriente, está compuesto por 3 componentes: los servicios personales, es decir, el costo de la nómina; los materiales y suministros, que son los insumos necesarios para el funcionamiento de las administraciones públicas locales; y los servicios generales, que son todos los servicios de apoyo también para la operatividad de los gobiernos locales. Vale la pena destacar que en general 20 entidades federativas gastan más de lo que sus congresos locales les aprobaron. Y eso es muy importante. 20 entidades federativas que en promedio gastan por encima de lo autorizado en un 21%. Sin embargo, hay 2 grupos de entidades, podríamos decir 14 entidades federativas, que los niveles de discrepancia entre lo aprobado y lo ejercido llama mucho la atención. El primer grupo de 7 entidades está conformado por Oaxaca, Jalisco, Nayarit, Morelos, Guerrero, Sinaloa y Michoacán. En conjunto, la diferencia entre los montos aprobados y los montos ejercidos es de un 43%. Realmente llama mucho la atención porque esto significa que tenemos presupuestos no apegados a la realidad. Y por el otro lado tenemos otras 7 entidades que en su conjunto muestran una discrepancia del 17% entre el presupuesto aprobado y el ejercido, que es el caso de Tamaulipas, Baja California Sur, Quintana Roo, Sonora, Zacatecas, Hidalgo y Durango. Esto nos da una idea de las complicaciones que tienen los gobiernos, que incluso lo han generado, lo han propiciado desde lo interior, que nos muestran deficiencias, que nos muestra irracionalidad, discrecionalidad, si lo quieren ver así, en el ejercicio del gasto público. También hay entidades, son menos, estamos hablando de 12 entidades federativas, que se apegan más a las disposiciones de ejercicios fiscales autorizados por sus respectivos congresos, en donde se manifiesta de alguna manera que hay esfuerzos de austeridad, de disciplina, en donde tratan de ajustar este gasto burocrático
por abajo incluso de las disposiciones de carácter general que les autoriza sus gobiernos, sus congresos locales. Esas 12 entidades en conjunto gastan por abajo de lo autorizado en un 2.4%, que es el caso de Campeche, San Luis Potosí, Tlaxcala, Chihuahua, Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Veracruz, el Estado de México, Nuevo León, Chiapas y Querétaro. Si lo queremos ver así, digamos, son entidades que están de alguna manera comprometidos con la disciplina, con tratar de ajustar este gasto administrativo, gasto burocrático, gasto corriente, por abajo de las autorizaciones de sus respectivos congresos. Una buena señal, digamos, pero son los menos 12 entidades federativas que se inscriben en esta dirección. ¿Qué ha pasado? Los presupuestos de las entidades federativas se han convertido en meras formalidades que no reflejan la realidad financiera de las finanzas públicas de sus respectivos gobiernos. Y por supuesto que no cumplen con los objetivos de planeación con base al presupuesto en resultados. Es decir, tenemos en esencia presupuestos ficticios que no se apegan presupuestariamente a los montos autorizados por sus respectivos congresos. Son entidades federativas, casi la mayor parte, como nos damos cuenta, 20 entidades federativas, que provocan desde el interior serias deficiencias de planeación presupuestaria, que han llevado evidentemente al uso discrecional de los recursos públicos y también, hay que subrayarlo, pues en muchos casos al tema de la corrupción. Me parece que este tema que hoy planteamos tiene que ver mucho no solo con las exigencias que han hecho algunas entidades federativas en relación a los cambios necesarios en la Ley de Coordinación Fiscal. No se trata solo de exigir mayores montos de participaciones de los recursos nacionales fiscales, sino se trata también del uso eficiente, del uso transparente, de la rendición de cuentas realmente efectiva para que en efecto la aplicación de recursos públicos tenga que ver con los objetivos concretos de desarrollo local, con prioridades fundamentales en lo económico y lo social. Si no se cubre estos elementos también que tienen que ver con el uso del gasto público, estaríamos abordando y exigiendo desde las entidades federativas un sistema de coordinación fiscal endeble, con más recursos, pero en contraparte con menos compromisos o con menos corresponsabilidad. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.